Les decía de Jacobo Grinberg sobre la experiencia que él desarrolló y que viene siendo el equivalente del EPR, o sea, de la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen sobre las partículas, la ruptura de partículas, lo que les dije. Él hizo una experiencia o un experimento, yo no sé, pues, no sé si llamarle, cómo llamarlo, pero les voy a decir que el estudio que hizo se publicó en una revista muy seria de física en los Estados Unidos. Tengo entendido que no se ha reproducido o los resultados no han sido limitados. Desafortunadamente en ese entonces la tecnología había sido muy básica para entenderlo o para hacerlo, pero vale la pena decir que él intentó hacer un estudio interesante. Lo que hizo fue el mismo diseño de Einstein, Podolsky y Rosen, ya con el tratamiento de Bell, para demostrar o decir que los cerebros de dos personas podían estar comunicados en un sentido, ¿cómo podríamos decir? En un sentido virtual, o sea, rebasando los conceptos de espacio-tiempo, o sea, de alguna manera comunicados telepáticamente, por decirlo de alguna forma. El estudio que hizo fue realizar electroencefalogramas simultáneos con dos equipos, con instrumentos de medición separados, en cabinas de Faraday para aislar a las personas de la posible influencia eléctrica, de alguna manera crear un sistema parecido a este sistema cuántico del fotón y ver si la actividad cerebral de una persona afectaba a la actividad cerebral de la otra persona, medido a través de un electroencefalograma. En ese entonces no se contaba con la sofisticación de los potenciales evocados, y eso hubiera sido interesante investigarlo. No sé si se ha hecho, creo que ha habido intentos de hacerlo, pero no sé cuál habrá sido el resultado. El asunto es que él reunía a un par de personas, por ejemplo, y se desarrollaba entre ellos una empatía, una relación empática, una relación de amistad, por así decirlo. Y entonces a una persona se le tomaba el electroencefalograma y a la otra también de forma simultánea, solo que a una de ellas se le producía o se le hacía un evento lumínico, se le producía un efecto lumínico y se veía la aparición de un potencial en el electroencefalograma. Ahora le conocemos como eventos, así lo conocemos. Entonces se hacía un evento de ese tipo, se registraba el tiempo en la persona que se le hacía y al mismo tiempo se registraba en el otro qué sucedía en el mismo momento. Lo que encontró Grinberg es que en las personas que había habido contacto, algún contacto empático, de comunicación de ideas y de simpatía, se producía el mismo evento en uno y en el otro, mientras que en las personas que no había habido comunicación previa no había ese tipo de patrón. Las conclusiones de entonces pues fueron muy asombrosas, fueron discutidas en el mundo de la física. Estuvo Karl Pribram aquí, se comunicó, creo que fue amigo de Jacobo Grinberg, pero tengo entendido que no hubo una corroboración de dichos experimentos. Para esto hay que saber algunas cosas. ¿Qué es el electroencefalograma? ¿Qué mide el electroencefalograma? Y sobre esto tengo que hablar primero de lo que es la fisiología de la neurona. Pero quédense con esto. Las neuronas generan potenciales pequeños, les llaman potenciales posinápticos, inhibitorios y excitatorios. Si uno hace una suma de todos esos potenciales a lo largo y ancho de la corteza cerebral, esos potenciales se reúnen y dan un patrón de ondas con sincronía, con una cierta sincronía, y van
en esas ondas actividades o frecuencias de diferente tipo. Hay frecuencias lentas, hay frecuencias rápidas y hay frecuencias intermedias. Pero todo eso refleja la actividad sináptica. Esa actividad sináptica es que es potenciales posinápticos excitatorios e inhibitorios que al sumarse generan este tipo de patrón. Por ejemplo, una persona que está en profunda meditación desarrolla una hipersincronía de la actividad frontal en la banda de frecuencia teta y delta. ¿Qué quiere decir eso? Que la actividad frontal está en total armonía y está hipersincrónica, y está diciendo de alguna manera que el estado de conciencia de ese cerebro es de alguna manera superior. Por otra parte, existe otro tipo de sincronías patológicas, por ejemplo las que se ven en la epilepsia, o sincronías que se ven en una actividad cognitiva muy importante, pero que están en una banda de frecuencia más rápida, la que le llaman sincronía gamma, y la que se tiene que ver con una actividad eléctrica o una actividad ondulatoria muy rápida de baja amplitud, y que ocurre en los lóbulos frontales cuando la persona está sometida a procesos muy complejos de pensamiento. Entonces son diferentes formas de la actividad cerebral. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, la actividad alfa que se ve en las regiones posteriores, en las regiones occipitales, es la que está en la corteza visual. Esa actividad generalmente uno la estudia como clínico y es un índice de normalidad cuando tiene una frecuencia y regularidad determinadas. Esa actividad se desincroniza, se acaba la sincronización, es muy interesante, cuando la persona abre los ojos. Cuando abre los ojos, la actividad que veíamos sincrónica se desincroniza. Es como si lo que llamamos la función de onda del cerebro en las regiones posteriores se colapsa en el momento que el sujeto ve. Esta es una forma de señalar lo que es la actividad sincrónica ondulatoria transformada en eventos que no tienen la sincronización que normalmente se ve. Bueno, les voy a mostrar enseguida algo de la neurona para que tengan idea de qué estamos hablando. Parece que se trabó. Ok, ahí está. Miren ustedes, esto sería la neurona. Y lo vamos a señalar que la neurona consta de, digamos, 3 partes o 4 partes. Una sería las dendritas, otra sería el cuerpo de la neurona y finalmente el axón. Y aquí hay también una comunicación dendrítica que ya no se ve, no está en la gráfica, pero también la señal entra por aquí viene el input, atraviesa el cuerpo neuronal y llega al final del axón. Esto que se ve como salchicha son son unas porciones que tiene la neurona que contribuyen a acelerar la rapidez de la transmisión del impulso. Vean, las dendritas tienen de 5.000 a 50.000 conexiones, tanto de entrada como de salida de la neurona. Y hay en el cerebro un aproximado de 16.000 millones de neuronas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se comunican las neuronas? Les decía, los potenciales, un segundo, por favor. ¿Dónde me quedé? ¿Qué estaba diciendo? ¿Ya? Sí, ya está. Les decía a ustedes que las neuronas se comunican a través de estos potenciales posinápticos excitatorios e inhibitorios que están ubicados en esta zona.
y llegan a ser en cantidad de 5.000 a 50.000 contactos dendríticos, que les llamamos sinapsis, en cada neurona. Si ustedes esa cifra la multiplican por los 16.000 millones de neuronas que están distribuidos a lo largo del cerebro, la cantidad de información que se elabora ahí es de características astronómicas, es inmensa, y va a ser más inmensa por lo que les voy a explicar posteriormente. Bueno, pero permítanme decirles una cosa. Ustedes se acordarán que la computadora o las computadoras funcionan con lenguaje de bits, y un lenguaje de bits es 0 o 1. 0 es negativo, 1 es positivo. Pues bien, la neurona, aunque tiene toda esta influencia de potenciales posinápticos, inhibitorios y excitatorios, al sumarse todos estos potenciales, alcanza un umbral, y ese umbral es el umbral de disparo de la neurona. Cuando alcanza un determinado umbral, la suma de todos esos potenciales excitatorios e inhibitorios, influencias positivas y negativas, da lugar a un disparo de la neurona. Un disparo que se caracteriza por ser del todo o nada. O sea, o responde o no responde. Lo que estamos viendo en el electroencefalograma es esta actividad sináptica. Y lo que se ve aquí en la neurona es el disparo que genera una espiga, y luego esa se transmite a través de la neurona. Bueno, de hecho, para ejemplificarlo mejor, esto ocurre así con las neuronas epilépticas, por ejemplo, que como no tienen la influencia inhibidora, está perdida la influencia inhibidora, ¿sí? O está exaltada la actividad excitatoria. Al encontrar un máximo de actividad excitatoria o una disminución de la inhibitoria, se producen muchos potenciales de acción, lo cual indica que las neuronas están irritadas. Y eso lo ve uno en el electroencefalograma, se expresa en forma de puntas o en forma de espigas. Y es lo característico de una neurona epiléptica. Eso es una neurona, por así decirlo, como lo decía un profesor mío, es una neurona normal, porque se le ha quitado toda la influencia y la neurona empieza a funcionar solita. Es como funcionaría una neurona sola. Bueno, entonces a raíz de esto se formaron los modelos a los cuales nosotros aprendimos ahí en la residencia, cuando éramos jóvenes, del funcionamiento del cerebro, pero no entendíamos cómo era este asunto de la función que ahora se atribuye al punto de vista cuántico. Aquí me queda un segundo. ¿Sí? Bueno, ¿ya? Ahora, les decía, en el modelo de la neurona existe un input y un output, o sea, una entrada y una salida. Y esto se ha llevado al plano de crear una neurona artificial que funciona bajo los mismos principios. Y esto equivale a un sistema cuántico, o a lo que vendría siendo un sistema cuántico. Bueno, se me puede cuestionar, oye, los sistemas cuánticos operan sobre una condición de naturaleza cuántica, tienen que estar aislados y sin la influencia de ninguna partícula. Para hacer una demostración en ese nivel cuántico, las partículas tienen que estar aisladas de otras partículas y tienen que estar en el vacío para que no haya otras variables que modifiquen esa respuesta y que alejen la coherencia cuántica y la conviertan en una decoherencia. O sea que la coherencia cuántica se pierda porque hay otros elementos en el sistema cuántico. Esa ha sido una discusión que se ha desatado desde 1990 a considerar que estos sistemas
no deberían ser cuánticos porque no están adecuadamente aislados. Lo que no sabían los físicos es que parece ser que hay una variante que fue descubierta por el mismo Dr. Bohm y un colaborador allá en los 80s, en el cual él habló de una cosa que llamaban o que llaman actualmente mecánica cuántica topológica. Y entonces ahí puede ser que un sistema cuántico de partículas, de varias partículas, estén en coherencia cuántica con otras partículas que están en otro lado y donde no tenga que ver la temperatura. Perdón, no hablé de la temperatura, es muy importante. En un sistema cuántico clásico, la temperatura tiene que estar abajo del cero, no sé en cuánto, pero tiene que estar muy por abajo para que haya coherencia. Pues bien, parece ser que eso no es necesario cuando se habla de mecánica cuántica topológica, en la cual en el momento actual hay dos investigadores que se han abocado desde 1990 hasta ahora, que son Stuart Hameroff, que es anestesiólogo y está en Texas, y el matemático extraordinario Roger Penrose, y que han sido los dos candidatos a premio Nobel de la física y de las neurociencias. Entonces ellos han creado un modelo que está basado en la tubulina, y aquí se les puedo mostrar. Esta tubulina, como sabemos, es el esqueleto propiamente del axón, y la tubulina tiene las características, según lo que comenta Penrose y lo que comenta Hameroff, de tener un estado indeterminado que le permite funcionar no como un bit, sino como un qubit. Eso es dentro de las dendritas y dentro de la misma neurona. O sea, está en un estado o en el otro. Puede estar en los dos simultáneamente. ¿Y qué quiere decir esto en términos prácticos? Quiere decir que la posibilidad de computación se eleva de una manera extraordinaria. Si ya sabíamos que desde un punto de vista binario la capacidad del cerebro es estratosférica, pues esto se hace todavía de proporciones verdaderamente increíbles, más allá de lo que uno puede pensar. Y entonces uno se puede plantear que el acceso a la información tal vez no lo hemos descubierto, pero es verdaderamente asombroso. Y mucho de ese acceso a esa información ocurre de manera inconsciente. Nuestro cerebro está haciendo miles de millones de operaciones al mismo tiempo sin que nosotros nos demos cuenta. Está desde un punto de vista cuántico se están generando en el cerebro todas las posibilidades, la infinidad de posibilidades, y al mismo tiempo el cerebro está tomando elecciones sobre lo que ve. Está colapsando las funciones de onda en partículas para crear la realidad que vemos, la realidad que percibimos, escuchamos, olemos, degustamos o sentimos. Entonces toda esa información el cerebro toda esa información cuántica, porque está entrando en forma de onda, y el cerebro la está procesando en forma de ondas sincronizadas, la está colapsando para crear la realidad que estamos percibiendo. Les paso la siguiente. Vean esto. Esto es desde una perspectiva cuántica. Ya había dicho cuál es la perspectiva binaria, o sea, la perspectiva de los potenciales de acción y todo esto que vimos. Si vemos que cada neurona cerebral contiene 10 a la 8 subunidades
de microtúbulos que cambian sus estados en nanosegundos a 10 a la 9 por segundo. O sea, es un 10 más 9 ceros. La capacidad de procesamiento de la información por cada neurona es aproximadamente de 10 a la 17 operaciones por neurona por segundo. O sea, 10 más 17 ceros. Y la capacidad computacional expresada en microtúbulos es del orden del 17, del 10 a la 17 por 10 a la 11, que es igual a 10 a la 28, o sea, 10 más 28 ceros, operaciones por segundo. O sea, pueden ustedes ver lo fantástico que es esto. Lo fantástico y hasta qué punto lo que consideráramos ya de características astronómicas se eleva a proporciones verdaderamente infinitas, la capacidad de procesamiento de información del cerebro. Sin duda nuestro cerebro está accediendo a una gran cantidad de información que no tenemos ni idea. Ahora, a ver, aquí, dejamos aquí. ¿Ya? Bueno, después de comentar todos estos aspectos del nivel de computación cuántica, les muestro aquí en esta imagen. Esta es una neurona piramidal, y en esta neurona piramidal se ven los túbulos. O sea, la tubulina está distribuida tanto en el axón, las dendritas, este es el axón, las dendritas y el cuerpo neuronal. Esta es la tubulina. Y la tubulina aquí la representan con diferentes colores porque está reflejando simplemente los múltiples estados en que puede estar un solo túbulo. Aquí tenemos la tubulina, sería esto, ¿sí? Estas pequeñas cosas que se ven aquí y que están magnificadas acá. Este es el axón de la neurona, esta es la dendrita, y aquí se ve las moléculas de la tubulina que están en un estado indeterminado, pueden estar en múltiples estados. Imagínense que cada neurona, cada molécula o cada túbulo que se ve aquí está al mismo tiempo en varios estados. La cantidad de información que puede tener allí se vuelve prácticamente infinita, o se puede volver como si fuera una computadora cuántica operando con qubits. El qubit funciona no como un estado binario, sino como una combinación de ambos, y entonces la posibilidad se vuelve infinita prácticamente. Ahora, veamos. Aquí viene la pregunta, y es aquí donde entra la conciencia. ¿Es entonces la conciencia un epifenómeno de la función cerebral? ¿O es un estado de entrelazamiento cuántico con la totalidad del universo? A este respecto, dice David Bohm, últimamente el universo entero, lo que son todas sus partículas, incluyendo aquellas que constituyen a los seres humanos, sus laboratorios, la observación de los instrumentos, o sea, los instrumentos que observan, debe ser entendido como una simple totalidad no dividida en la cual el análisis en una condición de separación e independiente y que existen partes no tiene un estatus fundamental. Es inmenso lo que dice aquí el Dr. Bohm a través de sus intuiciones, porque está diciendo que la separación, el análisis independiente no tiene o no da un estatus fundamental de esa, entrelazamiento cuántico entre la conciencia humana y la conciencia universal. Alguien preguntará, bueno, ¿es lo mismo el yo que la conciencia? Yo creo que aquí sobre esto hay muchos elementos que tendrían que ser motivo para una plática mucho más extensa.
Pero la conciencia, la conciencia universal, podría manifestarse a través de cada uno de nosotros, con un matiz diferente tal vez, pero lo que es la conciencia del yo es una falsa conciencia creada por la memoria que se identifica consigo misma. No es la conciencia universal. La conciencia universal, tal como la entiende Bohm, tal como la entiende Krishnamurti y otros físicos, es algo que permea en el universo y que se manifiesta a través del cerebro humano y que da esa apariencia de ser un epifenómeno, pero que no lo es. ¿Qué dicen al respecto los investigadores como Hameroff y Roger Penrose? Bien, aquí sí es meterse en Honduras y yo no me siento tan seguro de hablar de esto, pero comentaré algunas cosas. ¿Te hablan? Un segundo. ¿Sí ya? Ok. Les decía que estos científicos extraordinarios, Hameroff y Roger Penrose, se han acercado más a la investigación de la tubulina y de los efectos cuánticos. Y, y el motivo realmente, la parte que no ha sido totalmente aclarada es cómo un sistema cuántico puede operar en el cerebro si no está en condiciones de aislamiento y si por otra parte no está en condiciones de temperatura muy baja para que funcionara, para que fuera coherente. Y sobre esto se han introducido en el asunto de la mecánica cuántica topológica y sobre la gravitación también, y sobre el espacio-tiempo, sobre la geometría del espacio-tiempo. Y entonces estos conceptos topológicos los han llevado a las neuronas y han podido ellos establecer desde un punto de vista teórico que no es necesario este tipo de sistemas cuánticos clásicos para que lo que estamos viendo en neurociencias ocurra. Es decir, que la topología tiene que ver en este asunto. Y en este sentido les voy a mostrar una pequeña película de lo que dice Hameroff, que resume lo que hemos estado platicando aquí. Creo que la espiritualidad debe tener una explicación científica y que hasta hace muy poco no había ninguna satisfactoria. Para mí, la única válida es que los valores platónicos de la protoconciencia, la bondad, la verdad, existen a un nivel fundamental de la geometría espacio-tiempo que puede influir en nuestras acciones si estamos abiertos a ellos. Nos conecta exhaustivamente con el resto de seres del universo. Como ven, él pasa de la ciencia a los conceptos filosóficos de Platón, y en esto está involucrado también Roger Penrose, y él está diciendo que está creyendo o está manifestando que el efecto del entrelazamiento no solamente ocurre a nivel de partículas subatómicas, sino que está ocurriendo a nivel del universo entero, con los seres existentes en el universo. Eso verdaderamente me parece una información extraordinaria. Tendría entonces uno que replantearse la psicología transpersonal, tomarla en serio, estudiarla en serio, para saber si este tipo de entrelazamiento existe entre los seres humanos. En mi opinión, ese entrelazamiento existe en las moléculas vivas, existe en los seres vivos. Hay estudios hechos muy claros o que se han demostrado lo que llamó Roger Penrose, perdón, no, estoy hablando de Rupert Sheldrake, la resonancia mórfica. Hay ejemplos muy claros que yo alguna vez he leído. Por ejemplo, cómo aprenden colectivamente las especies.
Hay una experiencia en Japón, parece, sobre unos monos, unos primates, que aprendieron a comer papas, por ejemplo, lavándolas en el mar. Entonces ellos desarrollaron esa nueva, ¿cómo le dicen? Esa nueva aptitud. Y al mismo tiempo, una comunidad de primates de la misma especie en otro lugar de Japón aprendieron lo mismo. Entonces, ¿de qué manera una cosa aquí influye en otra cosa acá? Yo aquí hablo de creencia, no creo que el ser humano haya aprendido, por ejemplo, solamente en un lugar de la Tierra a generar el fuego. Yo creo que eso fue simultáneo. ¿Y cómo se puede explicar la creación de las famosas pirámides cuando ocurrieron simultáneamente? Tal vez los motivos fueron diferentes, pero era la misma estructura, la que aquí generaron en Mesoamérica, en México y allá en Egipto. ¿Cómo es posible que estas cosas se vinculen? ¿De qué manera la mente humana está vinculada de una forma de entrelazamiento cuántico, y que de ahí sea importante que uno tenga un cambio fundamental en su conciencia para que ese cambio que ocurre en cada uno de nosotros afecte a la totalidad? Yo estoy convencido que eso existe. Estoy convencido que el cambio en uno incide en el cambio de la humanidad entera, y que la influencia de cada uno nos debería de hacer responsables respecto a mantener un nivel de valores en la existencia que sean fundamentales y que proclamen el amor a la vida, el amor a nuestro planeta, y que hagan de todos una conciencia planetaria. Es lo que el mismo filósofo Krishnamurti alguna vez dijo: usted es el mundo, y si usted no cambia, el mundo no cambia. Les agradezco mucho su atención. Ha sido para mí una experiencia muy interesante y valiosa esta conferencia que les he dado. Permítame, antes de terminar, les voy a leer algo que escribí. A veces me da por escribir y les voy a leer esto. Se llama Nuestro origen sagrado. Entre simetrías y despliegues, conjugas formas, abstraes sueños, creas líneas paralelas que se tocan, blancuras diáfanas, sombras discretas y tímidas, que con su propio lenguaje vuelcas la belleza sobre estos ojos. Reúnes la metáfora universal y cósmica donde todo nace y muere. En ese ciclo despliegas luces, texturas y colores que dialogan con nuestra esencia de algo más profundo que las palabras, nuestro verdadero origen. Va otro. Se llama entrelazamiento. Enlazar mis ramas con las tuyas, siendo el mismo árbol y respirando el mismo aire, venimos a conocer la primavera de nuestras vidas, donde el follaje estalló en verde, la luz reflejada en nuestras hojas iluminaba los días, era el abrigo de los pájaros y la sombra callada de una ardilla. Ahí florecimos, ahí nos amamos en la profunda elocuencia del silencio. Y para terminar, despertando del sueño de los sueños, una alusión a la conciencia. Despertar. En esta bendita soledad, mi altura de miras rebasa horizontes. Podía volar, pero es el viento el que roza mis alas. Es el amanecer que lanza mi canto al cielo y que al no encontrar el eco de las estrellas, que ahora duermen en la oscuridad de la noche, es escuchado por algunos hombres que han despertado del sueño de los sueños. Muchas gracias a todos.